de repente el profesor Tolosa está en el liceo los lunes y a él le pueden preguntar más información sobre los cuadernillos, pero sé que varios de ustedes también ya los retiraron. Estoy tratando de compartir pantalla. Ahora sí. Ya. Chiquillos, ¿se ve la pantalla, cierto? ¿Se ve Sí, o no? profe, se ve. Ya, Sí, buena, sí. buena. Ya, hoy día, chiquillos, vamos a hacer un curso introductorio a la historia, pero pensando la historia como una disciplina, como la disciplina histórica, y de eso se trata también su primer cuadernillo, que habla más o menos sobre el concepto de historia, sobre el tiempo, sobre la narración, sobre las fuentes de la historia, tratando de aproximarlos de la mejor manera posible a la disciplina. En ese sentido, entonces, el objetivo de esta clase va a ser comprender los conceptos fundamentales de la disciplina histórica. Vamos a hacer un repaso más o menos de lo que se conoce como historia, también como historiografía, la labor del historiador, y vamos a terminar dejándoles una pequeña actividad de ese cuadernillo que yo les mencionaba del primer cuadernillo de estudios sociales que tienen que tener ustedes. Antes de partir, me gustaría escucharlo a ustedes, a ver qué es lo que piensan o qué es lo que entienden por la historia. Si yo les digo, les sale en una pregunta o alguien les pregunta en su casa o en la calle, ¿qué es la historia? ¿Qué es lo que ustedes le responderían? ¿Qué es la historia? La historia en general. Algo que ocurrió en el pasado, Ya, por ahí bien, algo que ocurrió en el pasado, sí, puede ser. ¿Qué más puede ser? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Parte de nuestra evolución. Sí, parte de nuestra evolución también. Muy bien. ¿Alguna otra idea de qué más puede ser? Lo que ocurrió en el pasado, parte de nuestra evolución. ¿Qué más? Miren, las dos cosas que han dicho sus compañeros, acertadísimas. Por lo general, a la historia se le tiende a vincular con el pasado. Cuando uno le hablan de historia, cuando uno le dice cuéntanos tu historia, por lo general se remite al pasado, se remite a nuestra evolución como personas, como sociedad, como seres humanos, evolución económica, etcétera, etcétera. Pero chiquillos, algo que nunca tienen que perder de vista o que nunca tienen que dejar de lado cuando les pregunten una definición de historia es que la principal razón de ser de la historia es el presente. ¿Por qué? Porque claro, los historiadores tendemos a mirar al pasado, estudiamos los griegos, los romanos, estudiamos la evolución del hombre, las primeras civilizaciones, las independencias, la Edad Media, el Renacimiento, pero cada vez que miramos el pasado, lo hacemos con un ojo, si pudiéramos, ¿no es cierto?, separar nuestra mirada en dos partes, con un ojo mirando hacia el pasado y con el otro ojo mirando hacia el presente. ¿Por qué? Porque la historia es una herramienta que nos permite, primero, comprender de mejor manera nuestro presente, pero también nos permite cuestionar nuestro presente. Por ejemplo, la historia nos dice que en algún momento los hombres y las mujeres fueron iguales, por ejemplo. No había diferencia o violencia de género o diferencia entre hombres y mujeres. Entonces ahí nos lleva a decir, pero entonces no siempre fueron igual las cosas. O la historia nos permite conocer que a lo mejor en los primeros pueblos toda la gente tenía acceso de igual manera a la tierra y a la riqueza. Entonces ahí que nos lleva a cuestionar, a decir, no siempre han existido los ricos y siempre han existido la gente pobre. Entonces nos lleva a cuestionar nuestro presente. Y creo que esos chiquillos, bajo mi punto de vista, ya que no soy tampoco un gran historiador, solo soy un profesor de Quintero, bajo mi punto de vista,
es lo más importante de la historia, el presente. Se mira el pasado, pero siempre en función de problematizar el presente. Un historiador que solamente mire el pasado eh, para, no sé, para reconocer la riqueza de ese pasado, es un historiador de museo, es un historiador como un anticuario, que solo colecciona objetos, pero no les da ningún uso a esos objetos. Entonces, lo más importante de la historia es el pasado para el presente. Ya esa es la frase, el pasado para el presente. Entonces, como decía su compañero, cuando uno habla del concepto de historia, es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. ¿Ya? Eh, es un pasado que es estudiado. Y en ese sentido, es difícil, pero la historia también se considera una ciencia. ¿Por qué es una ciencia la historia? Porque tiene un objeto bien definido, que es el estudio del pasado, pero el pasado de la humanidad. ¿Ya? La historia, por ejemplo, no estudia el pasado, no sé, los orígenes de los átomos o los orígenes de la materia, los orígenes de los continentes. Siempre que la historia mira el pasado, lo mira en función de la historia del hombre o desde que el hombre existe en el planeta. Entonces, la historia también va en función de la humanidad. En teoría, la historia pretende ser objetiva. Se supone que la historia, y esto lo digo porque es lo que todo el mundo cree, que cuando uno lee un libro de historia está leyendo la verdad. ¿Qué creen ustedes sobre eso? ¿Será verdad que cada vez que uno lee un libro sobre, no sé, la historia de Chile cuando llegaron los españoles, está leyendo la verdad de lo que pasó? ¿O no? ¿Será así? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaremos conociendo totalmente la verdad cuando un historiador nos habla sobre la llegada de los españoles a América? ¿Sí o No, no? ¿Qué creen? ¿No? ¿Por qué no? porque eres la persona Ujú. cuenta algo que es en su gusto, algo lo que Muy, puede ser testimonio o puede ser cuenta, no sé, no cuento, pero depende de la persona porque la persona da forma y color. muy bien. Excelente, excelente, excelente interpretación de la historia. Chiquillos, a pesar de que a uno nos digan que lo que aparece en los libros es 100% la verdad, la historia, como dice su compañero, siempre es una interpretación, siempre es mi punto de vista. Supongamos que para este ejemplo que yo le estaba hablando de cuando llegan los españoles a América, si juguemos a que hay dos historiadores en ese momento, que hay un historiador que es español y que hay un historiador que es indígena. El historiador español va a decir que la llegada de los españoles al continente representó un avance para la humanidad y representa el conocimiento entre dos culturas que se respetan y que van a tener una relación pacífica. Eso diría un historiador español. En cambio, si ese historiador era indígena, el historiador indígena hubiera dicho, eh, estas personas que vienen desde tan lejos vienen a invadir nuestros territorios, vienen a quitarnos nuestras riquezas, vienen a apoderarse de nuestras mujeres, de nuestros niños y a quitarnos todo lo que a nosotros más nos importa. Entonces, como dice su compañero, chiquillos, la historia siempre, o la escritura de la historia siempre es una parte. Es una parte. Entonces, eh, esto no quiere decir que la historia sea como un libro de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque el historiador también tiene que responder con un método. Tiene que tener fuentes que respalden, tiene que tener alguna cosa que, que lo respalde, cifras, testimonios de personas, eh, documentos que respalden la visión que él tiene. Ya no es que yo pueda llegar y decir, hace 500 años atrás existían los chanchos voladores y yo creo que existían los chanchos voladores porque sí, porque yo lo creo así, porque es mi punto de vista. No, yo no podría escribir un libro de historia hablando sobre los chanchos voladores si es que no tengo algo que me respalde, si es que no tengo, no sé, no he encontrado evidencia arqueológica de chanchos voladores o pinturas de artistas, de muchos lugares del mundo, de chanchos que han
pintado sobre chanchos voladores, es un ejemplo bien burdo, pero esa es la verdad del método histórico. O sea, si yo no tengo algo que me respalde, no puedo escribir un libro así como de ciencia ficción, no podría ser un libro como, como un cuento. Tengo que tener fuentes que me respalden, ¿ya? Y eso es porque la ciencia es historia. La ciencia es historia porque responde a quien la escribe, pero esa persona que la escribe tiene que respaldarse con algo. Tiene que tener fuentes orales, fuentes escritas, fuentes arqueológicas. Por eso alguien puede escribir la historia. En ese sentido, chiquillos, y tal como le estaba comentando, ¿cuáles son las fuentes que se utilizan para la construcción de la historia? Hay fuentes escritas, que son documentos, cartografías, diarios de vida, eh, correspondencia entre dos personas, eh, dibujos en las paredes, todo lo que está escrito con un lápiz o con algo similar a un lápiz que deja huella, es parte de las fuentes escritas. ¿Ya? Los dibujos también son fuentes escritas. Eh, También tenemos fuentes verbales, que es, por ejemplo, la historia oral, que es una parte de la historia que a mí me gusta mucho, que es trabajar con los relatos de las personas. Eso también es una parte de la historia y es muy interesante. También con los lugares, el nombre de los lugares. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho es buscar el significado de los lugares, de los nombres de los lugares de los pueblos. Por ejemplo, chiquillos, ¿alguien de aquí es de Loncura? ¿Hay alguien que sea de Loncura de los que están en esta clase? Yo, profe. Sí, yo. ¿Alguien sabe lo que significa Loncura? Ni idea. Ni idea. ¿Frío, No, frío? profe. ¿No? ¿No sabe? Loncura, chiquillo, Ya. es una palabra indígena muy, muy, muy antigua que se divide en dos partes, que es lonc y cura. Lonc o lonco, tal como los mapuches le denominaban a su jefe, lonc significa cabeza y cura significa piedra, o cura. Lonc cura significa cabeza de piedra o roca con forma de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que se cree de Loncura? Eh, los que conocen Loncura y han ido a la playa de Loncura se dan cuenta que hay como unas rocas ahí cerca de la caleta, hay unas rocas. Eh, Probablemente los indígenas veían ese lugar desde acá, desde algún punto de Quintero, y denominaban a ese lugar como la cabeza, la piedra con forma de cabeza o la cabeza de piedra, porque ellos veían la forma de una cabeza humana en esas rocas, ya que probablemente sea muy distinto a las rocas que vemos ahora. El nivel del mar tiene que haber bajado un poco, entonces los indígenas denominaban a ese lugar como Loncura, que quiere decir cabeza de piedra. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas también son fuentes de la historia oral. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que los indígenas se ubicaban en ese territorio, iban a ese territorio a pescar o a cazar y decían, ¿a dónde fuiste? No, fui allá donde está la cabeza de piedra o Loncura. ¿Ya? Eso significa. Por ejemplo, otro lugar por acá cerca que tiene un significado indígena interesante que es Puchuncaví. Puchuncaví, que es nuestra comuna vecina, también es una palabra indígena. Puchun significa lugar y Caví o Cawin, que tiene la misma raíz que la palabra Cawin, ¿cierto? Que es como cuando una persona pela a otra o mete mucha bulla. Puchun Cawin significa lugar de fiestas o lugar de alboroto, lugar de bulla. Y probablemente los indígenas antiguos desde hace 600 años atrás o más, en Puchuncaví, que es la comuna de acá al lado, celebraban algún tipo de fiesta en honor tal vez a sus dioses o simplemente para celebrar la vida, no sé, pero tal vez ahí se reunían para ese tipo de cosas. Y como último dato, que a mí me gusta darle estos datos en clase, ¿alguien sabe cómo se llamaba Quintero antes de llamarse Quintero? También tenía un nombre indígena. No, profe. Ya les voy a No, dar no, una no. pista. Para los que son de Quintero, tiene el nombre de una de las escuelitas de Quintero. Hay una escuela que está... ¿para qué les voy a decir el nombre de las calles? Luis Acevedo, parece. Una escuela de aquí de Quintero que tiene el nombre de este antiguo territorio. Se llamaba este lugar Valle del Narau. Así se llamaba Quintero antes de que llegaran los españoles. Valle del Narau, que en lengua indígena significa lugar hundido.
Eso significa Valle del Narau. Y también hace referencia, chiquillos, a que probablemente los indígenas se paraban en la zona del Cerro de la Cruz o en las partes altas de Quintero y veían ese lugar donde actualmente se encuentra la pista de la Fuerza Aérea y decían que este era el lugar hundido porque parecía que eso desde ahí hacia allá era una planicie. Y además ese era el lugar donde los indígenas enterraban a sus cuerpos y donde también hacia la zona de la playa pescaban, ya cerca de la playa El Manzano, de la playa Albatros, todo ese lugar era el Valle Hundido o el Valle del Narau. ¿Ya? Así que les he entregado 3 datos hoy día para que cuando estén tomando once con su familia, presuman y les digan a su familia los orígenes de algunos nombres de por aquí alrededor. También, chiquillos, tenemos algunas fuentes visuales como fotografía, cine, que también se usan para la historia, y otras ciencias que ayudan, no ayudan porque sean menos importantes, sino que los historiadores se toman de otras ciencias para poder reconstruir el pasado. Por ejemplo, muchos historiadores hablan sobre la antigüedad, sobre el antiguo Egipto, sobre los primeros pobladores del continente, gracias a la arqueología. La arqueología, que es una profesión, a mi gusto, muy bella, me hubiera gustado ser arqueólogo, pero lamentablemente aquí en Chile no hay mucho campo para la arqueología, salvo en Isla de Pascua. Ya hay muchos arqueólogos chilenos que trabajan en la zona de Isla de Pascua con los Moai. ¿Ya? Pero es una disciplina muy interesante que, como ustedes deben saber, la arqueología en lo que se basa es tratar de reconstruir el pasado mediante fuentes materiales, es decir, mediante los vestigios, mediante huesos, mediante los utensilios que dejaron algunas de las civilizaciones en la antigüedad. ¿Ya? Entonces, los historiadores también se basan en la arqueología o en el método arqueológico para escribir sobre las sociedades del pasado. También está la paleografía. La paleografía, ¿qué es lo que busca? Eh, Conocer la escritura que tenían las sociedades antiguas. Los paleógrafos son, por ejemplo, los que traducen los jeroglíficos que hay escritos en Egipto. ¿Ya? Los paleógrafos son los que traducen los dibujos, las formas que dejaban escritas en las paredes en palabras, en historia. Tratan de traducirlo. Entonces la historia también se basa en eso. Eh, la epigrafía, que son algunos textos que están escritos sobre piedra. También, por ejemplo, la historia se basa mucho en la numismática, que es el estudio de las monedas. Y también la historia toma cosas de otras ciencias como la antropología, la filosofía, la geografía, la sociología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos claro hasta aquí o estoy hablando muy rápido? No, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Vamos bien entonces? Vamos bien. Continuamos, continuamos. Ahí, por ejemplo, esos son fuentes escritas, probablemente de algún historiador, o sea, de algún historiador, de alguna persona que escribió en el siglo XVI, siglo XV, en este tipo de hojas rústicas, con tinta china probablemente. Y hay personas que se dedican a traducir eh, este tipo de documentos que por lo general están escritos en un lenguaje muy distinto al que conocemos nosotros. De repente se juntaban las letras, las palabras, y así se van tratando de hacer que este tipo de fuentes que pasaron hace 600 o 700 años sirvan en la actualidad. Y otro tipo de documentos también se nota que son libros bien antiguos que le sirven a los historiadores para poder escribir la historia. De esa forma trabaja la gente en los grandes archivos chiquillos, los archivos muy históricos, vestidos con un delantal blanco, con guantes, con mascarilla, porque muchos de estos documentos están archivados desde hace 600, 700 años. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que tratar de que la luz no les llegue de manera directa, porque de repente son papeles que están en fase de desintegración. Entonces es un trabajo bastante arduo y que no cualquiera lo puede hacer. También son fuentes escritas y les sirven a los historiadores, sobre todo en el último tiempo, son los diarios, chiquillos.
Hay muchos historiadores que escriben a partir de los titulares o de las portadas de diario o de las noticias que aparecían en los diarios. Yo conozco gente que, por ejemplo, se dedica a estudiar las portadas de diario en Chile entre los años 60 y 70. Van al Archivo Histórico Nacional que está en Santiago, piden los diarios de la época porque ahí están guardados todos los diarios, al menos un ejemplar de cada uno de los diarios en los días exactos. Y por ejemplo, hay gente que se dedicó a estudiar cuál era la noticia en septiembre entre 1960 y 1970. Y usted dirá, pero profe, ¿y eso qué impacto tiene en la actualidad? ¿Cómo va a ser eso estar mirando la actualidad? Por ejemplo, serviría para ver de qué manera los chilenos de la época reflejaban su sentimiento patriótico. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en septiembre lo que se trata de hacer es celebrar la primera junta de gobierno en Chile. eh, o también alguien puede haber estado estudiando esa época entre 1960 y 1970 para ver si ya en esos tiempos era común que la gente tomara tanto para el 18, que consumiera terremotos, que comiera empanada en la calle, que anduviera bailando en las fondas todos los días. Hacer un estudio, por ejemplo, de cómo ha cambiado la percepción de la fiesta, de la comida, del alcohol. Todo ese tipo de cosas también son mirando el presente. Entonces, por eso les decía, la historia se mira el pasado con un ojo y con el otro siempre se está situado en el presente. Ahí vemos trabajo arqueológico. Eh, a propósito, en Chile hay dos universidades que tienen la carrera de arqueología, solamente dos, en Santiago, la Universidad de Chile y creo que la Universidad San Sebastián. Eh, pero también, como les decía, la arqueología no tiene mucho campo igual. Pero a mí me parece, bueno, a lo mejor a ustedes les parece aburrido, pero a mí me parece interesante estar escarbando y buscando cosas en la tierra. Aunque hay arqueólogos que en años y en años no encuentran nada, pero, pero por lo general los arqueólogos se mueven en lugares donde saben o creen que pueden encontrar algo. Entonces, es muy interesante hacer excavaciones en la tierra y encontrar, no sé, hueso. El sueño del arqueólogo sí es como encontrar un tesoro perdido, cosa que yo nunca haré. Y ahí, como se ve también fuentes materiales, por ejemplo, el estudio de cómo las personas enterraban hace mucho tiempo. Por lo general, a las personas antiguamente se les enterraba con las manos sobre el pecho, como pueden ver ahí. Eh, a veces se les enterraba en posición fetal. Y todo eso te va diciendo cosas de la civilización. También si lo enterraban con su utensilio, se puede saber que para ellos era importante la creencia en la vida más allá de la muerte, y si a una persona la enterraban con su hacha, con su espada y con un cintillo de combate, quiere decir que ellos pensaban que después de su muerte en este lugar iban a tener que enfrentarse a otra cosa en otra vida o más allá de la vida. Entonces, todas esas cosas les sirven a los historiadores para ir interpretando. Ahí se ve cómo se están clasificando huesos o partes o utensilios, pequeñas herramientas de piedra, herramientas de hueso, herramientas de hueso de animal. Todo eso sirve y hay gente que en base a eso reconstruye la historia. Y son las piezas que después nosotros vemos en los museos. Piezas de piedra, de madera, de huesos, todo ese tipo de cosas uno la encuentra en los museos. Y lo que yo les comentaba, que a mí me parece extremadamente interesante, son las fuentes orales. Eh, Hay historiadores, entre los que me incluyo, que nos gusta mucho trabajar con los testimonios de las personas. En mi caso, por ejemplo, lo que yo he tratado de hacer es eh, reconstruir la memoria, por ejemplo, de los pescadores. ¿Cómo se va a pescar a las jibias? ¿Cómo se pesca a la merluza? ¿Cómo se pescan los jureles? ¿Qué condiciones del tiempo tienen que haber?
cómo saben ustedes que pueden ir, cómo saben dónde hay, dónde tirar las redes, dónde pillar los pescados. Como ese tipo de historias se hacen en base a fuentes orales. O, por ejemplo, a sobrevivientes de la guerra. Esto se puso muy de moda después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando venían los sobrevivientes de la guerra. ¿Por qué? Porque de la guerra no había muchos documentos escritos, o sea, los soldados, mientras estaban disparándole a los alemanes, no estaban escribiendo un diario de vida al mismo tiempo. Por lo general no tenían tiempo para eso. Entonces, cuando llegaron los sobrevivientes de la guerra, los historiadores comenzaron rápidamente a preguntarles qué era lo que ellos habían vivido. Entonces, todo eso lo fueron transformando en conocimiento histórico, en libros, en documentos, en artículos. Y las fuentes orales son, en la actualidad, son muy, muy importantes para la reconstrucción de la historia. Por eso, y como enseñanza, no tienen que desperdiciar la sabiduría y las vivencias que le entregan sus abuelos o le entregan las personas mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces, a lo mejor cosas que a ustedes les podrían parecer irrelevantes, les sirven a ustedes para construir conocimiento histórico, no para, quizás no para escribir un libro, pero para comparar, no sé, cuando sus abuelos les comentan que ellos crecieron sin luz o que ellos estudiaron hasta muy pequeños, todas esas cosas les sirven, como les decía yo, para mirar el pasado, pero también para problematizar el presente y decir, ¿por qué antes no se podía? Ah, probablemente porque ellos eran muchos hermanos y tuvieron que trabajar desde pequeños, o probablemente porque vivían en el campo y ahí no llegaba todavía el desarrollo tecnológico, no llegaba la electricidad, se tenían que alumbrar con lámparas de carburo, se tenían que alumbrar con vela. Así que todo ese tipo de cosas les sirven a ustedes también para la construcción de conocimiento histórico. Y bueno, ¿por qué no ser ambiciosos, chiquillos? Y que alguno de ustedes pueda escribir un libro alguna vez, quién sabe, las vueltas que da la vida. Y fuentes visuales también, po, que son muy importantes. El cine, hay gente, historiadores que se basan en el cine, porque muchas veces el cine te dice mucho de la sociedad en la que se produce. Hay historiadores que escriben sobre las representaciones del mal en el cine o las representaciones de los nazis, por ejemplo. Hay gente que se dedica a estudiar cómo los nazis producían cine o de qué manera ellos producían publicidad. Todo ese tipo de cosas también son historia. Y en ese sentido, chiquillos, hay distintos tipos de historia, muchos tipos de historia distintos. Entonces la historia se basa en hechos que tienen una explicación, y esa explicación, como les decía, tiene que basarse en un método. ¿Qué tipo de historia hay? Por ejemplo, hay historiadores que se dedican a la historia general o a la historia universal, historiadores que se dedican a la historia local, historiadores que se dedican a la historia sectorial, historia nacional, historia política, historia social, demografía, historia económica. Hay algunos que se dedican a escribir sobre cómo se tiene que hacer historia y así un montón de variables dentro de la historia. Hay algunos que escriben sobre historia de un continente, historia de un país, historia de una comunidad, historia del mundo, historia de los campesinos. Así, hay temas, temas para escribir la historia, creo que no se van a acabar jamás. Así que si alguno de ustedes se quiere dedicar a la historia, temas para poder escribir, va a tener un montón, un montón, un montón, un montón. Entonces, ¿cuáles son las labores del historiador? Ya estamos llegando casi al final de la clase de hoy, chiquillos. ¿Cuáles son las labores del historiador, chiquillos? Buscar y recopilar fuentes, obtener información, analizar la información con un método crítico, contrastar distintas fuentes, ojalá si eso es muy posible, tratar de contrastar la visión de una persona con la de otra persona o obtener más de una visión para poder hacer historia. ¿Cuáles son las preguntas más básicas? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Esas son las preguntas más básicas de la historia y también de todo conocimiento científico.
Después se deben publicar los resultados. Y como yo les decía, lo último es que sus investigaciones o las investigaciones de los historiadores siempre deben estar pensando en problematizar y aportar hacia el presente. En ese sentido, chiquillos, y lo último del día, para que ustedes se lleven una pequeña tareita para sus hogares, es que la historia tiene distintos periodos, varios periodos tiene la historia. El primer periodo y el más antiguo es el periodo de la prehistoria o paleohistoria, en la actualidad también se le llama paleohistoria, que es el periodo desde la aparición del hombre y termina con la escritura. ¿Por qué se llama prehistoria o paleohistoria? Porque de esa época lo único que tenemos son vestigios de huesos, de utensilios, pero no tenemos ningún documento que nos cuente cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo, no sé, cómo encontraban pareja, cuántas personas andaban en cada clan, no lo sabemos. Y ese periodo va más o menos desde los 2,3 millones de años hasta el 3500 antes de Cristo. Allí aparece la escritura. Cuando aparece la escritura, viene la Edad Antigua. La Edad Antigua, que es lo que nosotros conocemos como los griegos, los romanos, las primeras civilizaciones como China, como India, Mesopotamia, etcétera, etcétera. Después de la Edad Antigua, en el siglo V, viene la Edad Media. ¿Y cómo termina la Edad Antigua, chiquillos? Termina con la caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano y comienza la Edad Media. ¿Qué es importante de la Edad Media saber? Que la Edad Media es la época de los vikingos, por ejemplo, los que han visto la serie de los vikingos, esa época está ambientada toda esa serie está ambientada en esa época, en la Edad Media, que es la época de los curas, es la época donde hay mucho poder de la iglesia, donde los cristianos son los que dominan Europa. Y después la Edad Media termina con un hecho muy importante en el siglo XIV, que es el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América nace la Edad Moderna, en la época de la Edad Moderna de los avances científicos, en la época de los viajes de exploración, en la época del desarrollo, del pensamiento sobre todo. Y esa época termina con la Revolución Francesa. Estoy hablando mucho, así que les voy a preguntar algo. ¿Alguien sabe por qué es tan importante la Revolución Francesa? ¿Alguien tiene idea? Porque trae la democracia. Ya, muy bien. ¿En qué sentido? ¿Alguien? ¿Por qué trae la democracia? Sí, está bien la respuesta, pero me gustaría profundizar un poco más. Porque ellos son los creadores de la democracia, ¿o no? No, porque acuérdate que la democracia, los griegos también en Atenas igual tenían democracia. Pero sí, verdad. tiene que ver con la ¿Verdad? democracia. ¿Qué gracia tienen los franceses que los diferenció con esta revolución y que provocó un antes y un después? ¿Tiene que ver con la democracia? Sí, ¿eh? Muy bien, pero ¿alguien sabe cuál es el hecho más importante que hacen los franceses? ¿No? ¿Al agua? Ya, nadie se va a ganar el bingo de la clase de hoy. Los franceses, chiquillos, hicieron algo que, bueno, como decía su compañero, sí, tiene que ver con la democracia. Pero, por ejemplo, los franceses lo que hicieron es sacar a un rey de su poder. Los franceses matan al rey de la época de 1789, matan al rey y a toda su familia, pero a ellos se les ocurre no poner a otra persona en su cargo, sino que más bien lo que ellos comienzan a hacer es a elegir sus representantes. Los franceses son los primeros en sacar a un rey de su lugar, pero no para poner a otro rey, no para decretar a otra dinastía, a otro monarca, sino que los franceses matan al rey y a toda su familia, se rebelan contra un rey que había sido muy malo con el pueblo, que lo tenía en condiciones de miseria y se gastaba la plata en puras tonteras. Ellos deciden, los franceses, la clase media con el pueblo, deciden comenzar a elegir sus representantes, basándose en lo que habían postulado los griegos en la antigüedad. Entonces, la democracia la vuelven a poner
en un escalón importante los franceses, como que la redescubren, la vuelven a lanzar al éxito. Es como que hicieron un remake de la canción de la democracia de los atenienses. Los franceses la vuelven a lanzar, ya hacen una versión actualizada de la democracia. Y es gracias a esta revolución francesa que en la actualidad la mayoría de los países no tienen reyes. Probablemente si no hubiera sido por los franceses, a lo mejor Chile no tendría un presidente, tendría un rey. Ahora, no sé si estaríamos mejor con la calidad de presidente que tenemos, pero probablemente eso hubiera pasado, ya que todavía tendríamos reyes. Si es que, o a lo mejor no lo hubieran hecho los franceses, lo hubieran hecho 30 años después los ingleses o los españoles. Así que por eso son tan importantes los franceses. Entonces, ese hecho, la Revolución Francesa, marca el inicio de la edad contemporánea. ¿Qué es la edad contemporánea? Todo lo que pasa después, ¿ya? Nosotros se supone que aún estamos viviendo en la edad contemporánea. Tal vez en unos años más, y esto lo pensaba yo el otro día, tal vez en unos años más los historiadores digan que la edad contemporánea se terminó con el COVID, con el coronavirus. ¿Ya? Porque si se fijan, todos los acontecimientos que marcan un antes y un después marcan el fin y el inicio de una nueva era. Tal vez la edad contemporánea se termine en el 2020 con el COVID, y a partir desde ahí hacia adelante se venga una nueva edad histórica que tenga otro nombre, que se llame, no sé, edad post-pandémica, no sé, algún nombre raro, pero siempre son acontecimientos importantes que marcan un antes y un después en los periodos de la historia. La invención de la escritura, la caída del Imperio Romano, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa. ¿Y quién dice? Sí, estamos viviendo en el fin, estamos llegando al fin de una época para entrar a una nueva edad. Con esto no estoy diciendo que se vaya a acabar el mundo, sino que vamos a tener una nueva edad, tal vez, en mi aventura. Si esto pasa, cuando ustedes sean viejos, le tienen que contar a su hijo que tuvieron un profe de historia que pensó que el COVID podría ser el cambio de la edad histórica. Y tenía razón. Nadie me va a dar el crédito, pero ustedes van a ser los primeros en saber que yo también lo había pensado. Chiquillos, vamos a quedar hasta aquí en esta clase. No sé si tienen alguna duda. No hablaron tanto esta vez. No sé si no hablaron porque estaban muy aburridos o porque la clase estaba muy interesante. Así que los quiero escuchar para cerrar la clase y darles la tarea que van a tener que hacer. ¿Qué es lo más importante? ¿O con qué cosa, con qué hecho, con qué idea se van de esta clase? ¿Qué les pareció importante? ¿Qué cosas les gustó? Me gustaría escucharlos. A mí, profe, lo de Quintero. ¿Sí? Sí, qué bueno que le haya gustado, llamado la atención eso, para que cuando su bebito crezca, le enseñe ahí historia de nuestra comunidad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le llamó la atención? ¿Qué le gustó? Lo interesante de la arqueología. ¿Sí? ¿Le gusta la arqueología? Sería el Sí, sueño, sí. ¿cierto? Pero siempre se Sí, puede, ¿eh? muy bien. Siempre se puede. Así que si a usted le gusta eso, hay que darle con la arqueología. A mí me parece algo muy interesante eso de estar metido en la tierra y encontrar cosas que te permitan descubrir una sociedad tal vez desaparecida o conocer más una sociedad. Así que si a usted le gusta, investigue, lea. Ahí me puede preguntar cosas, algo puedo ayudar en esa orientación. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le gustó lo de la clase? O si tienen alguna duda. A mí me gustó lo de la Revolución Francesa, lo que explicó recién. Sí, por la Revolución Francesa, ahí para que investigue, es muy, muy importante investigar, por ejemplo, los franceses cuando hacen la revolución son los que inventan la guillotina. Yo no sé si ustedes conocen la guillotina, que es esta máquina donde sueltan una hoja filosa que corta los cuellos. Los franceses la popularizan después de la revolución. Ellos, ¿por qué? Porque con la guillotinaban a todos aquellos que apoyaban al rey. ¿Ya? Y la Revolución Francesa es muy, muy interesante, así que si usted quiere profundizar sobre eso,
Es muy, muy bueno. Hay documentales, hay algunos textos muy buenos sobre la Revolución Francesa y todas las consecuencias que eso tuvo para después. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? ¿Nadie más? Chiquillos, ¿cuál es la tarea que van a transformar en una nota? Recuerden, tenemos que poner 4 notas, y una de esas notas va a ser las actividades que son bien cortitas que van a tener que ustedes ir haciendo. Y esto, bueno, aparte de que las tienen que ir haciendo porque esto les va a permitir profundizar más en los conocimientos, también se va a traducir en una calificación. Van a tener que realizar la actividad de la página 74 del cuadernillo número 1 de estudios sociales, de historia. Ya son unas preguntas que tienen que ver con los periodos de la historia. Ya lo que vimos al final. O sea, ahí les van a pedir hacer algunas cosas, una pequeña línea de tiempo, ordenando algunos acontecimientos. Ahí ustedes lo van a ver, son varias actividades, pero son cortitas igual. Entonces la idea es que ojalá me la puedan mandar durante esta semana. Ya yo tuve unos problemas con el correo, que no me abría el correo institucional, pero ojalá me la puedan mandar durante estos días. Recién hoy día pude arreglar el correo, que no me funcionaba la clave. Profe, Voy a escribir mi correo. Cuénteme. estoy en la página 74. Las preguntas, hay que saltarte la 1 y la 2 porque empiezan de la 73. Y empezaría de la 3. Ah, ya. Sí, empieza de la 73, entonces si la 1 y la 2 parten en la 73, sí. Lo estoy mirando ahora porque estoy lejos del texto. Pero, a ver, voy a buscarlo. Voy a buscarlo al tiro. Así que para que hagan esa actividad, ahí lo encontré. Sí, partan de la 1 y la 2 de la página 73. Ya partan de la 1 y la 2 de la página 73 y de ahí hacia abajo. La 1 y la 2 que aparece en la página 73 y de ahí hacen la de la página 74. Ya, muy buena observación. Eso pues, chiquillos, ¿tienen alguna duda? No, profe, ninguna. Ya, espero que les haya gustado la clase. Y para las próximas, chiquillos, tienen que tratar de irse soltando más, interrumpiendo, o de irme diciendo, profe, eso no lo entendí, lo puede repetir. Profe, ¿puede explicarlo con otras palabras? La idea es que ustedes sean más protagonistas de las clases, ¿ya? Ahí les copié mi correo por si alguno no lo tenía, para que me escriban en caso de cualquier cosa. Y si me escribieron, lo voy a revisar hoy día porque no tenía muy bueno el correo, ¿ya? No me funcionaba el correo educacional. Así que si es que alguien me escribió, le pido disculpas por lo que no le haya respondido, pero me voy a poner en un rato más a responder. Así que, Al parecer su correo aparecía con horror, así que no creo que le haya llegado mucho. ya, pero ese es. Muchas gracias. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense, nos estamos Gracias, viendo profe, entonces. cuídese. Igual, chao, que estén bien. Chao, Adiós profe. a todos. Igual, que esté bien. Chao, nos vemos. Adiós.